Un prestigioso colegio está cerrado por completo al exterior, y sus alumnos deben vivir y trabajar dentro del complejo universitario. Pero esta escuela esconde mucho más de lo que algunos creen. Entre laberintos y logias, uno de los estudiantes puede llegar a ser el gran mago que estaban esperando. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. El día de hoy les ofrezco una de las historias más queridas del canal. Quiero dedicar este video a mis increíbles patrocinadores, que mes con mes hacen un enorme esfuerzo por ayudar a que estas historias sigan aquí. Si tú también quieres ayudar, es muy fácil, solo sigue el vínculo que dejo en la descripción, y desde $1 al mes, puedes acceder a una biblioteca creciente de historias nuevas, clásicas y exclusivas. Sin niveles, puedes escucharlo todo por un solo precio. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con... La logía de los huesos. Había empezado a asistir a la universidad, y aún no sabía moverme por el enorme campus. Había un montón de edificios, dividido en 5 grandes zonas. Si no tenías buen sentido de ubicación o un mapa, terminabas perdiéndote. Según lo que ibas a estudiar, era la zona en la que debías moverte. Todos los edificios tenían una zona restringida a estudiantes, a la que solo podían acceder los directivos, o el personal de confianza. Esto se describía muy bien en el manual del estudiante, que te entregaban al inicio del semestre. Este también describía la conducta decorosa dentro de las instalaciones, tu comportamiento en las aulas, y con otros estudiantes. Así como los escasos derechos que adquirías al entrar a la institución, que por ser semi-privada, te aseguraba un cuarto y la mitad de tu colegiatura, y eso si conservabas un promedio perfecto. Para poder pagar el resto de tu matrícula, se habían aliado a empresas que patrocinaban la metrópolis universitaria. Dentro del complejo había tiendas de ropa, de comida, algunas de autoservicio, e incluso un cine y plazas a las que mayoritariamente asistíamos los estudiantes. Para muchos éramos más bien la mano de obra barata con la que se ganaba un dinero extra la sagrada institución. Los del mundo exterior necesitaban de un pase especial para entrar a nuestra ciudad. Pues bien. Después de clases yo trabajaba en el cine cortando boletos, limpiando y sirviendo chucherías. Algunos días laburaba en un restaurante de hamburguesas. Único en toda la zona en donde sí podían entrar las personas del exterior. Ahí solían reunirse las familias a hablar del desempeño académico, mientras disfrutaban una hamburguesa con queso. Algunos de los compañeros más despiertos ya se olían que algo extraño sucedía en esta ciudad educativa, que te aislaba casi por completo de los demás habitantes del mundo. Pero iré por partes. La web era una red limitada que solo conectaba a los 5.000 estudiantes, a los 24 académicos, y al personal de limpieza, y de los distintos negocios. A lo largo y ancho de 300 hectáreas de terreno. A un alumno que intentó violar la barrera y comunicarse con el exterior, se le expulsó, se le matriculó como persona no deseada, y potencial peligro para cualquier institución educativa. Además de encarcelársele 2 años. Según los directivos, porque la información que aquí se nos da, quiero decir, el material didáctico, es exclusivo de los alumnos que pagan esta prestigiosa institución. Y al abrirnos a la red global, estábamos cometiendo el delito de tráfico de información privilegiada, y difusión ilegal de secretos industriales. Otra cosa que olía peor, era la seguridad con granaderos, y soldados, que resguardaban las fronteras. Cuando este proyecto educativo se inauguró, tuvo anuencia del Congreso, y participación del Estado, por la sombra de ataques terroristas que se estaban dando en el país. La cosa es que muchos años después, cuando se lograron someter a estos grupos hostiles, las medidas no desaparecieron de esta zona. Desde el principio fue claro que uno de los profesores me ponía demasiada atención en clases.
A pesar de que mis participaciones eran cortas, y poco destacables en relación con el resto. Con frecuencia entregaba trabajos mediocres, y los exámenes apenas los aprobaba. Incluso así, él insistía en que yo tenía algo especial. «Vienes a dar algo al mundo», comentaba. Yo me lo tomaba con recelo en un inicio, pero luego reflexioné que, tratándose de alguien tan viejo, quizás le daba tristeza que yo anduviese casi siempre solo. La manera en que me elogiaba, o me hacía resaltar, era para compensar algún complejo o carencia que, a su juicio, yo tenía. La cosa es que nunca me ha gustado estar alrededor de mucha gente. Aprecio mi tiempo a solas para poner la cara que yo quiero, cuando cualquier ocurrencia me atraviesa por la mente. Sé que a la mayoría le sale natural cada reacción, o exclamación de interés o de sorpresa. Pero en mi caso debo manipularlas todas a mano, dando por resultado que cualquier interacción social extendida me resulte agotador. Incluso atravesar por donde se aglomera mucha gente me roba la energía, y cuando he tenido que asistir a alguna fiesta, me despierto hasta el mediodía. En mis ratos libres me juntaba, si tenía buen humor, con 3 compañeros que me caían muy bien, y con los que incluso bromeaba. Uno era un veterano de este lugar. Había reprobado 5 años seguidos, siendo este el último que le permitirían permanecer aquí. Era un tipo muy agradable, y lúcido, que hablaba siempre de su exitosa familia. Nos sabíamos de memoria que su hermano había estado en la política, pero fue saboteado por sus preferencias románticas. Algo extraño porque desde hace décadas se dice que nos gobierna una élite con cuestionables gustos. Ese día nos iba a llevar a las tumbas. Lugar bastante oculto al que solo podías acceder si sabías el camino. Pues era necesario atravesar un laberinto en el jardín, al oeste de la ciudad universitaria. Él dominaba el camino porque tenía acceso a un mapa, y estuvo practicando casi todo el año que había reprobado. También necesitabas tener una buena relación con el cuidador del laberinto. Un hombre alto, tuerto, de barba larga y blanca, que respondía al nombre de Félix. Entonces, ¿se llaman tumbas porque los estudiantes van ahí a perder el tiempo?, preguntó Axel sacándose un porro de la manga de su camisa. Le puso los labios encima y succionó con placer. Enseguida se los pasó a los demás. Yo no fumaba. Axel, y todos ustedes, deben aprender que aquí todo tiene 3 explicaciones. La oficial, esa que les dan en sus patéticos reglamentos del estudiante. La que te enseñan en clase algunos profesores rebeldes. Y la que es. Las tumbas se llaman así, según algunos académicos, porque ahí están enterrados un grupo de estudiantes. Creo que uno de ellos era el hijo de algún directivo. Y la versión oficial, esa que nos sabemos los que nos movemos por el bajo mundo. ¿Y cuál sería esa?, cuestioné. Es que, por debajo de las bancas de piedra, de las flores, y las esculturas de mármol, se encuentran unos túneles, por donde transitan cadáveres. Sus palabras lograron que Evelis se aferrara a mi brazo, y en general nos pusieron intranquilos a todos. ¿Y esos cuerpos de dónde vienen? ¿Y quién los mueve? Eso si no estás implicando que los muertos se mueven con voluntad propia. Masculló Axel. Zaptrix era quien guiaba esta excursión. Se lo quedó mirando, y aceptó que no sabía cuál de todos los rumores era real. Por su personalidad cínica, le gustaba creer que eran cuerpos con los que traficaba esta corrupta institución escolar. La escuela es grandiosa. Y algunos profesores valen mucho la pena. Terció Evelis. Axel la apoyó. En realidad el modelo de estudio era novedoso. Y no hablar de la forma de pago. Al menos no saldríamos de aquí con una deuda impagable. Pero todo aquí tenía un aire de ocultismo. Bueno, expliqué, hasta el más despistado de nosotros puede darse cuenta de que lo que ocurre aquí no es normal. Lo anormal no es inmediatamente malo, opinó Evelis tomando de su inseparable botella de agua. Zaptrix a su vez, sacó una de licor y empinándosela, dijo que nuestras opiniones le importaban un sorbete a la institución, así como nuestras inquietudes. Él mismo había logrado ver al decano, cuando trabajaba para el periódico estudiantil. Y cuando empezó con las preguntas importantes, este se levantó y se fue sin dar explicaciones.
Deseaba preguntarle quiénes eran esos hombres vestidos con traje gris, que casi siempre llevaban sombreros color vino de punta. Rondaban por los pasillos de la escuela, y entre edificios, como si nada. No se metían con nadie. Pero resultaba perturbador verlos por ahí, observándote, tomando nota de lo que sucedía. A lo mejor por eso he reprobado tantas veces. Quieren mantenerme aquí toda la vida, para que no cuente nada. No quieras cargarle muertos que no son suyo a la universidad. Si has reprobado es por burro, y están a 2 de correrte. Mencionó Axel. Eso es lo de menos. Figúrate si esto es cierto o no. Pero una alumna de ingeniería dijo que uno de estos hombres la estuvo siguiendo por todo el campus, y que se metió con ella hasta los baños. Cuando ella lo denunció con uno de los cuidadores, el guardia simplemente bajó la cabeza y se fue de la zona. Como si esos hombres de traje gris tuvieran acceso completo, y estuvieran por encima de las reglas. Unos meses más tarde ya era muy difícil verlos, hasta que desaparecieron por completo. Nadie en las altas esferas, ni siquiera el periódico estudiantil, ni los profesores hablaron de ellos. Era como si, por el simple hecho de omisión, nunca hubiesen existido. Lo cierto es que mi amigo Hal dijo que Abraham, un profesor que era editor del periódico en aquel entonces, les exigió que nunca escribieran de los hombres de traje gris. Explicó Zaptrix terminándose la botella. En verdad era complejo llegar al centro del laberinto. Las paredes eran altas y gruesas, formadas por musgo y una enredadera dura, con paneles de acero, impenetrables. En el centro de aquel jardín se hallaba una fuente, de la que se levantaba una mujer hermosa, con los ojos vendados. Sostenía una antorcha en su mano derecha, a la altura del pecho. La rodeaban bancas de piedra, flores, árboles de manzana, y un espejo donde podías mirarte de cuerpo entero. El lugar estaba invadido por mariposas, que revoloteaban entre las flores del césped, y las campanillas azules de las enredaderas. La casita del cuidador se hallaba junto al arco de entrada. Tenía el aspecto de una casa de verano inglesa. Estaba circundada por hongos y pequeños árboles japoneses. ¿Estará el cuidador?, preguntó Axel asomándose por una de las ventanas. La puerta estaba entreabierta, por lo que pensamos que ahí estaba. Si no está, no debe andar lejos. Señalé. Zaptrix nos retó a entrar a la casa. Evelis señaló que eso sería allanamiento. Nos expulsarían enseguida, Doc. Axel se burló de que siempre recurríamos al patético manual para no arriesgarnos. Sin meditarlo se quitó los lentes de sol, y entró como si fuera su casa. Unos minutos más tarde se asomó por la ventana y dijo que todo estaba despejado. Dejé que todos pasaran antes que yo, y pensé que nunca faltaba alguien como Manuel en cada grupo de gente. La casa del cuidador era igual de simpática por dentro, acogedora y extrañamente ordenada y limpia. Esto nos desconcertó porque Félix siempre iba por ahí desaliñado y sucio. Y se te quedaba mirando sin decir nada, con esos ojos turbios y amarillos. Hasta pensábamos que era mudo. Cuando nos estábamos convenciendo de que no encontraríamos nada inusual, Zaptrix nos gritó que fuéramos a ver lo que había encontrado. Nada menos que una cabeza de cerdo. La rodeaba un feo marco de madera, parecido al trofeo de un cazador. ¿Quién diablos enmarca la cabeza de un cerdo?, exclamó Axel inspeccionándola de cerca. Ni siquiera se trataba de uno salvaje, era un cerdo común, rosa. De esos que ves en cualquier carnicería. Pobrecito, lamentó Evelis. Zaptrix de nuevo dijo algo perturbador. Que aquel cerdo había sido en vida el mejor amigo de Félix. Lo seguía a todos lados, cuidaba el jardín y su casa. Y en todos los aspectos era prácticamente un perro. Axel mencionó que él nunca podría ver a un puerco como mascota. Es que me lo imaginaría en la parrilla, soltando su jugo. El puerco eres tú, y hueles peor, exclamó Evelis. El día era soleado, pero adentro estaba fresco.
Bueno, así ya no es tan raro que haya enmarcado la cabeza. Repuse sentándome. Zaptrix reveló que al cerdo lo habían asesinado unos alumnos. Lo peor es que cuando Félix puso la denuncia, se tardaron un año en responderle, y los alumnos nunca fueron castigados. Félix tampoco pudo vengarse. Los estudiantes usaban mandiles verdes, con una M blanca dibujando los bordes, que los identificaba como miembros de uno de los clubes más prestigiosos de la universidad, la Casa de los Huesos. Nombre tétrico, ¿no creen? Ahí suceden todo tipo de cosas ilegales que, nada tienen que ver con sus sagrados manuales del estudiante. En ese club están los más ricos, o los que tienen palancas políticas. Idiotas jugando a ser los líderes del mañana. Y claro que actúan con total impunidad. Recriminó Axel, receloso. Yo les hice notar que Alfaro, nuestro profesor de economía, llevaba uno de esos mandiles guardado en su portfolios. ¿Alfaro? Inquirió Zaptrix muy sorprendido, pero sí es un pobre diablo. Vive en una de las casas más pequeñas de la zona oriente, donde están los jodidos. Y sí, yo vivo ahí, pero es porque mis padres son unos tacaños. Igual ya te pagaron la matrícula 5 veces. Con ese dinero se compran todo el campus. Se burló Axel. Sé que es pobre, pero el profe Alfaro tiene grandes conocimientos. No los que nos da en clases. Pero yo he platicado con él, y se ve que sabe muchas cosas. Zaptrix me interrumpió. Se me olvidaba que aquí está la mascota del profesor. Y siempre se la pasa alabándote en clases. A mí se me hace que le gustas. No pude defenderme porque todos estaban de acuerdo en que aquel pedagogo me tenía una marcada preferencia. Para ser sincera, si tienes algo diferente a todos los demás. Por eso te pone tanta atención. Espetó Ebels. Así como un cuervo entre palomas blancas, también es diferente. Reviró Zaptrix. Aquí el único cuervo eres tú, gaznápiro. Mira que reprobar tantos años, y todavía tener la desvergüenza de burlarte de otros. Bromeó Axel. Muy seguramente el maestro no es un pervertido, pero sí quiere algo contigo. Reconoció Manuel. Yo espeté que seguramente era su instinto de abuelo. Muchas personas ven a los inadaptados como seres indefensos a los que debe proteger. La puerta se azotó y todos pensamos que era Félix, por suerte se trataba solo de una corriente. Pero no es como si el cuidador del jardín fuese violento, ¿o sí? Quiso saber Axel. Manuel respondió que no. Pero que muchos lo conocían por el apodo de el enterrador. Quizás porque era el que se encargaba de dar su última morada a las mascotas de los distintos clubes. O porque a este sitio donde vive se le conoce como las tumbas. De nuevo aquello de las 3 explicaciones. Y la oficial es la que dice que entierra gente que desaparece de allá afuera. El mundo exterior, al que no se nos permitía ir sino hasta que terminasen los 4, 5 o 6 años que durase nuestra carrera. Un escalofrío nos pasó los dedos por la espalda. Axel salió de la casa corriendo. ¿Y eso quién te lo ha dicho? ¿O son solo rumores para desprestigiar a un personaje sombrío y extraño? Preguntó Evelis echándose en el césped. Son cuentos que se esparcen entre los estudiantes. Algunos que han venido en horas desafortunadas, por ejemplo de madrugada. Dicen que han encontrado cuerpos adentro de bolsas negras regadas por todo el jardín. Unos 10 al menos. ¿Por qué creen que no se nos permite estar comunicados con el exterior? ¿A poco los convenció eso de que no quieren que se comparta ilegalmente la información de las clases? ¿Pero qué más da? Sigan leyendo su manual del estudiante, entrando a clases, y pensando que nada pasa. Satirizó Manuel caminando hacia la salida. Las clases se nos hicieron largas y cansadas. Sobre todo por lo que nos había contado Manuel. Nuestra última clase terminó a las 10 de la noche. Y aunque el manual del buen comportamiento decía que debíamos irnos directo a los dormitorios, nada más vernos supimos que íbamos a hacer caso omiso de sus artículos 11 y 12. ¿Y tú crees que Félix sepa algo acerca de lo que pasa aquí? Increpó Axel mientras buscábamos el centro del laberinto. Zaptrix aseguró que ese hombre sabía de todo.
La cosa era cómo íbamos a convencerlo para que nos lo dijese. Le hubiésemos traído otro cerdo, opinó Axel. Evelis se había regresado a su habitación, porque las noches de luna llena le daban pánico. Vimos al cuidador cortar algunas manzanas y regresar a su cabaña. Axel se estaba acobardando, así que Manuel fue quien tocó a la puerta. El cuidador tardó en abrir y luego gritó desde adentro con una voz ronca y apagada que quién era. Manuel nos identificó como los estudiantes. «Lárguense de aquí, no molesten», gritó Félix alejándose de la puerta. Manuel insistió. «No nos iremos, queremos respuestas. Sabemos de los cuerpos en bolsas». Félix caminó más rápido y abrió la puerta de golpe. «¿Cómo llegaron hasta aquí, muchachas?», preguntó aquel hombre de aspecto desagradable. Axel respondió que Zaptrix se sabía el camino de memoria. El cuidador comentó que eso era asombroso, ya que todo el día sacaba a alumnos perdidos del laberinto. Entrar aquí conlleva un riesgo, por eso casi nadie lo intenta. Las rejas de hierro forjado son impenetrables. Así que no puedes hacer trampa atravesando las paredes de enramada y Uxus. Hay alumnos que se quedan varados en los rincones por más de 2 meses. Un caso me dolió mucho. Era un chico perdido que nadie encontró. Y salió de aquí como cadáver. Lo que quiero decirles también, es que los laberintos vegetales son igualmente hábitats de criaturas malditas, de dientes afilados, y alas de murciélago, que se devoran a los visitantes extraviados. Aseveró con una expresión seria y sombría en el rostro. ¿Eso es cierto?, preguntó Axel apabullado. El cuidador respondió que era evidente que no, que estaba bromeando. Cada noche los patrulleros verdes recorrían el laberinto, y sacaban a los alumnos extraviados. También sobrevolaban la zona 35 drones. Esos cuerpos en bolsas que algunos aseguran haber visto no eran más que una leyenda, propiciada desde que se supo lo de aquel estudiante perdido, que tuvo un ataque al corazón por la ansiedad. 3 patrulleros vestidos de verde nos condujeron a la salida. Gracias a esa escapada estaríamos en detención por 1 mes. Por la mañana, antes de que comenzaran las clases, tuvimos que realizar servicio a la escuela, limpiando una sección del laberinto de hojas secas y basura. Recogíamos los vasos de café, y los preservativos usados, cuando Milenka pasó por el camino de baldosas. Una hermosa estudiante rusa de intercambio. Tenía el cabello rubio, otoñal, y una piel blanca, sonrojada en la nariz y en las mejillas. Tal vez me quedé mirándola por demasiado tiempo, porque Zaptrix me dio un codazo. Si tanto te gusta, háblale, indicó clavando el recogedor de basura en el césped. Axel comentó que estaba soñando. Lo sé, ella es tan perfecta, y yo demasiado aburrido. Axel señaló que algunas mujeres hermosas tienen malos gustos. Era mi única oportunidad. Zaptrix dijo que algunas mujeres populares aceptan salir con retraídos como yo, para buscar cierto equilibrio. Ve ahora que está sola, insistió. Sí, siempre trae un montón de gente revoloteando alrededor. No tendrás mejor oportunidad, azuzó Axel. No lo sé, dije apenado. Ella se había quedado parada en medio del jardín, mirando el cielo. Ahí está, perfecta, lista para que alguien con valor la tome del brazo y le diga: ¿me estabas esperando? Ni mandada a hacer la oportunidad, comentó Axel empujándome. Titubeé demasiado y cuando ya había tomado valor, llegó un chico y la abrazó. ¿Lo ven? Solo me hubiese humillado si les hago caso. Ella esperaba a alguien, dije apesadumbrado, volviendo al trabajo. ¿Y qué si tiene a alguien? Mientras no esté casada, róbasela. Tú eres mucho mejor, dijo Zaptrix. No creo que sea un tonto cualquiera. Pertenece a uno de esos clubes importantes, que solo aceptan a gente rica, mencioné. Alex dijo que entonces bajara de las nubes y siguiera recogiendo basura.
Me incliné y levanté una botella llena de un líquido amarillo, mientras veía cómo mi musa se alejaba de la mano de ese tipo. No quiero echar más sal a la herida. Pero ella te estaba mirando. Espetó Zaptrix. Axel volvió a decir que en mis sueños, seguido de una carcajada. Saliendo del laberinto venía Alfaro, nuestro profesor de economía. Caminó hacia mí, ignorando a mis compañeros. ¿Por qué un muchacho de excelencia como tú, está recogiendo basura? Preguntó con una gran sonrisa, juntando las manos en la espalda. Su aspecto bonachón, las mejillas rojas, y su pequeña estatura le daban el aspecto de un gnomo viejo y sabio. Zaptrix y Alex me hacían burla detrás de él. Estábamos fuera de los dormitorios a una hora inadecuada. Le respondí. Su risa fue ligera, pero escandalosa. ¿Estabas bebiendo algún elixir espirituoso? Indagó. Era como si mis dos compañeros no existiesen para él. No, solo paseábamos por el laberinto. Sus ojos se abrieron como platos. Ven conmigo. Deja estas tonterías. Exclamó ayudándome a levantar del suelo. Intenté alegar, pero él dijo que tenía la potestad de interrumpir mi castigo. El prefecto era su amigo, y tenía más poder que toda la mesa directiva. Que era urgente que lo acompañara al edificio púrpura. Así se le llamaba al lugar donde se reunían los directivos de más alto nivel de toda la universidad. No sea malo, profe. ¿Y nosotros? Preguntó Alex. Alfaro caminó sin voltearlos a ver. Zaptrix parecía muy serio. Vete sin cuidado, nosotros terminamos. Pero desconfía de ese viejito loco. Me recomendó. No se permitían alumnos en el edificio púrpura, es más, ni siquiera te dejaban caminar por la zona donde las baldosas se volvían amarillas. Alfaro no era un simple educador, como todos pensábamos, pues consiguió que me dejaran pasar al edificio, eso sí, tuve que esperar en el vestíbulo. 2 horas más tarde salió acompañado de uno de los directores. Alto y delgado, mal encarado y vestido con colores sobrios. ¿Es él?, preguntó con desconcierto. Alfaro asintió. Por un momento los dos me inspeccionaron, lo que consiguió que me sintiera realmente incómodo. Luego de 2 minutos el director le dijo que adelante, que podía llevarme. Mi maestro se despidió de él con un apretón muy singular de manos, y aquel hombre bajó la cabeza y volvió a su oficina. Sabía que ibas a lograrlo. Celebró entusiasmado empujándome levemente por la espalda. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero pasó por mi cabeza que yo no había hecho nada. ¿Y ahora, a dónde vamos?, inquirí más nervioso. Él caminó en silencio. Entramos en una especie de sala de juntas, con una mesa enorme. Estaba vacía, y él me pidió que eligiera un asiento. Me puse aún más inquieto cuando cerró la puerta con llave, y supe que íbamos a quedarnos solos él y yo. Alfaro tomó la cabecera de la mesa y cambiando su actitud noble por una dominante, me dijo que estaba a punto de revelarme algo asombroso. Que iba a sonarme muy extraño. Que no hiciera preguntas, que solo escuchara, y al final le entregase una respuesta. Se quitó el saco y lo acomodó en el respaldo de la silla. No era un saco caro, ni él vestía como una persona importante. A la vista de todos parecía un profesor más. Sin embargo, algo en toda su fisonomía había cambiado, sus ojos, la manera en que se paraba. «Eres un jovencito extraordinario», exclamó. No era inusual que me halagara de esa manera. Pero sus palabras ya me estaban molestando. «Ya basta, profesor. Me siento muy extraño cuando me dice esas cosas. No sé lo que trama. Pero jamás aceptaría hacer nada para tener privilegios con usted, ni con nadie. Yo lo admiro, pero quiero que deje de hacerme sentir incómodo». Su sonrisa me hizo quedar como un tonto. «Te entiendo. Este es un mundo duro, donde tenemos que cuidarnos de las voluntades dañadas de ciertas personas». Estuve de acuerdo, así que volví a mi asiento. «No. Lo que te digo siempre es sincero. Tienes talentos especiales, y es por eso que te hemos aceptado en uno de los clubes. La Logia de los Huesos.
Ya debes saber que para entrar necesitas tener una familia extraordinariamente rica, o palancas políticas. Pero otra forma de acceder es cuando tienes talentos únicos. Cuando mencionó esto, yo pensé que se refería a mis dibujos. Tuve que disculparme porque había olvidado aquella afición varios años atrás, al darme cuenta de que no me provocaba felicidad aquel oficio. El arte me amarga. Me sentía pleno, libre, sí. Pero esa cualidad me hacía odiar a las personas. Las veía como ratas, ordinarias, simples. Me consumía por dentro. El profesor arqueó las cejas. No sabía que dibujabas. Reconoció. A decir verdad, yo pensaba que había espiado mis fotografías en la red social de la escuela. De hecho, todo este tiempo pensé que estaba impresionado por mis cualidades artísticas. Entonces, ¿de qué hablaba usted? Interrogué azorado, de nuevo molesto. Él dijo algo absurdo y asombroso. Que yo era una de las pocas personas que podían aprender la magia. Casi me río de él. ¿Magia, magia? ¿Como la de Harry Potter? ¿Y este sería Hogwarts? Me burlé. Él se mantuvo serio. Los hombres solitarios, que fueron niños sin amigos. Los que no congenian con nadie, ni disfrutan las cosas del mundo, son a menudo almas viejas. Espíritus que están cansados de todo esto, amargados. Pero tienen una cualidad única. Han acumulado mares de conocimiento, energía de todas esas vidas que han vivido. Solo ellos pueden aprender la magia, pues tienen despierto el tercer ojo. Tú, de entre toda tu generación, puedes ser el aprendiz que buscábamos. Pero debes reflexionarlo. No queremos nada con calzador. Tú debes elegir esto, y no porque te hayamos seleccionado, o encontrado. La magia se entrega a ti, cuando tú te entregas por completo a ella. Aunque habíamos entrado al edificio más prohibido, y un directivo importante me había dado el visto bueno, seguía pensando que solo se trataba de un viejito loco. No podía creerme todo eso enseguida. Habría de meditar. Accederás a conocimiento ancestral, se te abrirán puertas que están negadas para los demás, esas que todos han querido atravesar. Pero todo tiene un precio, servirás a la institución, y a los intereses de la logía. La cruzada de la logía de los huesos, será la tuya, en cuerpo y alma. No sabía de qué estaba hablando, pero le dije que sí sin pensarlo. Él dijo que me daría todo un día para meditarlo mejor. Pero cuando regresé, mi respuesta seguía siendo la misma. No es que le creyera todo, era que algo en mi interior me decía que todo eso era realmente maravilloso. Por primera vez sentí un morbo, una inquietud que no experimentaba con ninguna otra cosa, quizás solo por las mujeres y la música clásica. A las 10 en punto el profesor Alfaro vino por mí al dormitorio. Ya les había comunicado la noticia a mis compañeros. Tenía los 2 pies en el club de los huesos. Claro que mantuve en secreto lo de la magia. Sobre todo porque no sabía lo que esa gente tan poderosa podía hacerme si difundía sus secretos. El maestro me condujo a través del bosque, alrededor del cual se había construido todo el complejo universitario. Una espesa arboleda llena de búhos, que se cruzaba con una caminata de 6 horas a buen paso. Al otro lado estaba la casa principal de la logía. Unos hombres enormes y corpulentos, con túnicas color vino salieron al paso antes de que pudiéramos aproximarnos al hermoso jardín de flores amarillas y blancas. Traigo al aprendiz. Les dijo. Ellos me inspeccionaron y luego respondieron que solo yo podía pasar. Alfaro me recomendó obedecer todo lo que me ordenasen. A partir de ahora vendría aquí todas las noches, después de clases. Me tuvieron esperando frente al portón principal, y cuando dieron las 11 en punto me permitieron pasar. Aquella casa no parecía nada especial, tal vez tenía techos demasiado altos. Olía a madera y a aceites aromáticos. Los adornos eran bellos y fastuosos. Esculturas, y pinturas de grandes maestros.
Había banderines con símbolos extraños, algunas fórmulas alquímicas en pergaminos que pendían de las paredes, e himnos, o cantares, escritos en lenguas arcaicas. Me dejaron en una habitación sola, con una única silla. El piso estaba ajedrezado, y en el techo un cielo al óleo, bellísimo, con ángeles volando. Unos minutos después entró un hombre enorme y gordo, vestido con una capucha y una espada. Me pareció un verdugo, así que me puse a la defensiva. El hombre con voz gravísima me indicó que acomodase la cabeza entre mis piernas. Se paró frente a mí y levantó la espada que silbó cortando el aire. Cerré los ojos, y no hice un solo movimiento. Sentí que bajaba la espada y solo apreté los dientes para contener el grito de terror. No sabía si mi cabeza ya estaba en el suelo. Juro que la sensación fue increíble. No quería abrir los ojos. Otra persona entró en la habitación, sus pasos llegaron junto a mí. «Abre los ojos», indicó. Me incorporé. Traía una bandeja de plata con un bulto cubierto por un mantel bordado con finura. Detrás de él un mayordomo de frac, con el delantal verde. Me pidió descubrir lo que se escondía debajo de la frazada, en ese charola de plata. Descubrí un cráneo. Ponle la mano encima con sumo respeto, y recita el juramento. Al terminar de pronunciarlo, recapacité, les había entregado mi alma, mi corazón y mi voluntad. Y todo eso a cambio de una promesa. De un recetario de apócrifa virtud, de maligno poder. Un mago es un ser sin voluntad, un crononauta sin tiempo propio. Un buscador de divinidad. Atenta contra el destino, y contra Dios. Las artes son la escuela del mago, quien escribió en otra vida, o dio vida a la piedra, en realidad se estaba preparando para la magia. Única razón para que el hombre exista. El hombre es para dejar de serlo y convertirse en mago. En dador y quitador de vida, en creador de lo posible y de lo imposible. Es la vida una escuela, y la muerte nos conduce al siguiente grado, y así hasta aquí. Hoy culminas tu carrera, y empieza a aprender los misterios básicos del alma, la razón del ser. Recitó el hombre del delantal, quien se presentó como Folkel, maestro de la orden, de grado 11, y mi primer tutor. Él me guiaría por la senda del conocimiento oculto, y al final me enseñaría el primer gran misterio de la magia. Algo en el ambiente, o en su sonrisa me hizo adquirir un nuevo y extraño respeto por ese hombre. Maestro, ahora que he hecho el juramento, dígame por favor, ¿qué clase de cosas podré hacer si me entrego por completo? Inquirí engullido por completo, endiosado. Folker se arremangó las anchas mangas, y dándose media vuelta, hablándome de espaldas, dijo que podría torcer la realidad, si llegaba hasta el final. Pero un solo hombre lo había logrado. Y su nombre quedó grabado para siempre en la historia. Se trataba de Jesús. Esa noche soñé que era un dios. Soñé que coloreaba cielos, y levantaba olas. Que cambiaba la mentalidad de la gente a una mejor. Más moderados, menos imbéciles. Pero todos terminaban convertidos en muertos. Desperté a las 10 de la mañana, cuando mis clases ya habían comenzado, así que corrí. Pedí entrar al salón y el profesor me abrió como si nada. Ni un reclamo, solo me miró y bajó la cabeza. Llevaba el delantal en la cintura. Esto comenzaba a gustarme. Este profesor, y el de aritmética comenzaron a meterse mucho con Zaptrix. Lo humillaban con frases despectivas, o directamente lo sacaban del salón. No es casualidad, su eminencia. Me dijo haciendo mofa de la oscura logia. Debió ser Félix. Él les ha de haber dicho que yo sabía el camino al centro del laberinto, y ahora están tomando represalias contra mí. Pero no me daré por enterado, decidió. Y si tanto los molestas, ¿por qué no te expulsan y ya? Razones les sobran, externó Axel. Evelis sonrió. Mi familia es influyente. Solo eso me salva de una patada en el trasero. O de que me hagan algo peor. Pero si quieren fastidiarme, los fastidiaré más yo. Sobre todo, ahora tenemos al señor importante de nuestro lado. A ver, déjame inspeccionar ese mandil más de cerca. Es precioso. Dijo tocando el fino bordado entre sus dedos. Axel quería saber cómo había podido entrar en ese prestigioso club.
Fue el profe Alfaro. Está convencido de que yo tengo algo especial. Espeté. Ninguno de ellos me creyó. Pero fue peor cuando les dije que según ellos, yo era un alma vieja, y tenía aptitudes para aprender la magia. Incluso se rieron. Solo Axel parecía sensible al tema. Supe de otro mandil verde que estudiaba esas artes. Era amigo de mi papá. El mes pasado lo encontraron colgado en su dormitorio. Un gato negro lo miraba mecerse desde abajo. Expuso con aire funesto. Yo creo que hay más de lo que vemos. Y no debemos jugar con ese mundo. Señaló Evelis. No mentiré, lo que dijo Axel me hizo sentir una profunda angustia. Pero incluso si eso resultara cierto, no iba a renunciar a esto. Quería saber qué había del otro lado. Siempre he sido un gran descreído de lo intangible, a pesar de que predico lo contrario. Nunca me ha sucedido nada extraordinario, ni siquiera un vulgar fenómeno paranormal, como un fantasma. Necesitaba saber que hay otro mundo, recuperar el control. Si soy sincero, siempre me he sentido como el elegido, aunque nunca antes había estado tan cerca de tener la razón. Caminábamos por uno de los amplios pasillos del patio, cuando volvimos a ver a esa mujer. Aquella semidiosa rusa. Iba de la mano de ese palurdo. Del simplón perteneciente a otro club, parecido al mío, pero no tan poderoso. Zaptrix se dio cuenta de que la forma en que la miraba había cambiado por completo. ¿Y bien, ahora sí le vas a hablar?, me preguntó. No. Respondí siguiendo con mi camino. Pero lo haría, por supuesto que lo haría. A mi edad era vergonzoso que nunca hubiese intimado con ninguna mujer. No me mataba por dentro, como a la mayoría de palurdos. Pero quería saber lo que se sentiría entregarse. Tomar un cuerpo. Las semanas que siguieron estuve realmente ocupado. Estudiaba las materias comunes de día, y las ocultas de noche. Memorizaba fórmulas químicas con el sol, y fórmulas alquímicas con la luna. Todo me olió a fraude cuando, después de 3 meses, no había logrado nada, ni había visto cualquier cosa remotamente increíble. Me la pasaba mezclando caldos, moliendo ingredientes, destilando esencias, o creando sueros que luego usaban en escalafones más altos de la logia. Pensaba que yo era el único con aptitudes para la magia, maestro. Señalé mientras agitaba una poción en un bidón enorme. Así no, palurdo, muévelo de lado a lado, no en círculos. Reprendió. Estás muy atrasado con la enseñanza básica, y a este paso seguirás siendo un bueno para nada que mezcla esencias para otros más adelantados. En efecto tienes aptitudes por la cantidad de vidas, pero nunca dijimos que fueses el único. Toda la logia de los huesos se encarga de los misterios, y por lo tanto practican la magia. Pero nadie tiene tu talento. Si te esmeras y dejas de racionalizar, quizás logres ser un iluminado. Aseguró dándome un golpe en la cabeza con una vara de madera negra. Cuando terminé de filtrar y de mezclar, me dijo que limpiara todos los utensilios, y que trapease el lugar. Auguró que seguiría hasta mi graduación buscando ingredientes, y con las mezclas, porque no tenía las facultades necesarias para subir de nivel. Dijo que iría a reposar porque las clases conmigo lo dejaban agotado. Cierra muy bien las vitrinas, la bodega, y todo el lugar cuando salgas. Ordenó. Estaba limpiando a profundidad porque ya había mucho polvo acumulado detrás de los estantes. Detrás del librero me encontré con un libro rojo muy pequeño que tenía encantamientos de broma. Era una introducción a conjuros mágicos para divertirse. Sencillos, pero todavía varios niveles arriba de donde yo me encontraba. Primero lo había puesto sobre la mesa, luego lo acomodé en el estante. Pero no pude resistir y me puse a hojearlo. Sus sortilegios eran de nivel 3. Conjuros que sonaban muy bien, pero acaso creados para engañar a algún ingenuo. Como un libro de bromas para los buscadores de magia. El libro era hermoso, empastado en cuero rojo, con sellos y todo. Parecía antiguo y real. El lomo de madera tallada era único.
En un apartado explicaba cómo conseguir que alguien sintiera desde comezón, hasta un dolor agudo en algún lugar específico. Brujerías para divertirse. También ocasionarles frío o calor. Mucho más complejo era generarles ansiedad, tristeza o ira. Simples sortilegios que no duraban demasiado. Guardé el libro pensando que lo correcto sería dejar que todo continuase tal y como iba, a su ritmo. No estaba listo, tal como dijo mi maestro. Ya llegaría a eso. O quizás si deseaba adelantarme lo echase todo a perder. Pasaron las semanas y yo seguía mezclando pociones. La mayoría eran esencias, perfumes de diseño para los altos mandos. A los magos les encantan los aromas. Encapsular un aroma es mágico, aunque no lo parezca, por eso es tan costoso. Lo peor era conseguir los ingredientes. Era un mozo, y nada más. Decidí robar aquel libro. Quizás ese era el cometido de mi maestro, impulsarme a tomar la iniciativa. De otra manera, ¿por qué dejaría un material tan importante a mi alcance? También robé un bastón de madera de la bodega. Mi maestro me explicó que la madera intercepta y conduce la magia, como una antena. Me explicó que Jesús tenía el suyo, y hasta Moisés cuando abrió las aguas. Y yo que pensaba que todas esas mitologías eran absurdas. Pero la razón por la que el gobierno mundial ridiculiza tanto lo que se enseña en la Biblia, es para que nadie se acerque a la magia. Quieren que memorices fórmulas, que creas lo que ellos publican en libros, sin cuestionar nada, y de esta manera asesinan a los posibles enemigos. Empecé a cojear para que a nadie le pareciese extraño que cargase un bastón a todos lados. Les dije que me había lastimado el tobillo en una de las prácticas de la logía. El libro hablaba de concentrar las ondas electromagnéticas del espíritu. Si no podías lograrlo de manera natural, o con meditaciones, podías recurrir a hierbas. Peyote, o la marihuana. No conseguí nada meditando, así que probé los estimulantes. Zaptrix pudo conseguirme la mejor hierba, y saltándome unas clases con él, fuimos a fumarla detrás de los edificios. Él se perdió demasiado rápido en sus efectos, y mientras deliraba, yo seguía teniendo el control. Nunca dejé que aquel estimulante se apoderase de mi conciencia, tal como indicaba el manual. Finalmente visualicé mi energía, era blanca, muy intensa, y recorría todo mi cuerpo, fluía y se desperdiciaba saliendo por mi cabeza. Por medio de pensamientos y meditación, conseguí poner una barrera que me ayudaba a conservarla. Era como poner una tapa en el perol, para evitar que el agua se evaporase. Con la ayuda de movimientos espasmódicos y armónicos, logré conducir esa energía dispersa hacia las manos. Levanté el bastón y apunté hacia Zaptrix. Recité las palabras del hechizo, y mientras él reía como idiota, yo lo golpeé en el pecho con fuerza. Él pensó que lo había atropellado un auto. Enseguida, empezó a rascarse sin control. Lo había logrado. Lo miré perder el control, y satisfecho me acosté en el césped suave. Miré el cielo mientras se me pasaban los efectos del porro. Ya estaban terminando las clases, pero Manuel seguía rascándose. Algo no había salido del todo bien. Ha sido la puta hierba. Protestó rascándose con ambas manos. Evelis me miraba con insistencia. Sin poderse contener más señaló que mi sonrisa daba miedo. Es demasiado sombría, dijo molesta. A mí me preocupaba más que los efectos del maleficio no hubiesen desaparecido 4 horas después. A las 7 de la tarde por fin fueron aminorando, hasta que se le pasaron por completo. Según el libro, el hechizo no debía durar más de 2 horas. Lo más seguro era que el cerebro de Zaptrix era demasiado débil, o influenciable. Ahora ríes por nada, señaló Evelis. Era verdad, pero no me había dado cuenta. Le confesé en secreto que había probado con estimulantes. Y ella me recomendó tener cuidado. Lo peor que le puede pasar a cualquiera es engancharse, comentó preocupada. No podía culparla por su ignorancia. Y no podía decirle que yo tenía el control, no solo de mi cuerpo, sino del de otros. Si se me antojara podía hacer que se enamorase perdidamente de mí por 2 horas. Los días siguientes conseguí manejar por mí mismo mi energía y los puntos de emanación, ya sin la necesidad de narcóticos y barbitúricos.
Me veía mal, era casi un despojo de mí mismo. Pero ahora bastaba con que cerrase los ojos, para poder ver cómo fluía mi energía. Así lograba dirigirla hacia mis manos. Mi potencia era tal que incluso sin el bastón podía hacer temblar un objeto a 3 metros de distancia. Esa noche cuando terminé la pomada aromática que me encargó Folkel, le confesé lo que había estado practicando. Robé el libro, y puse en práctica sus enseñanzas. Tuve éxito, maestro. Dije inclinando la cabeza. Él se mantuvo de espaldas y no dijo nada. Pensé que iba a gritarme, pero cuando se dio la vuelta había una mirada de satisfacción en su rostro. Ya era hora, mocoso. Había dejado ese libro a la vista, pero tuve que esconderlo para que lo encontraras. Es que tú eres de los que requieren el método socrático. Pero no te emociones tanto, esos sortilegios son de un nivel principiante. Yo he terminado contigo. Ahora deberás encontrar por tu cuenta a tu siguiente tutor. A partir de ahora debes estar atento, porque va a esconderse bien. Y podrías pasar años sin verlo. Y si no lo hallas, no podrás seguir adelante. Le dije que confiase en mí, no lo decepcionaría. Cuando ya había tomado su abrigo, le pregunté si era normal que las manos me dolieran tanto, sentía una punzada en la mitad de la palma. También se calentaban a tal grado que necesitaba meterlas en agua fría. Es normal. Porque has logrado hacer magia muy recientemente, y sin una metodología. Conforme recibas las lecciones, podrás mejorar los efectos secundarios. Pero eso será cosa de tu siguiente tutor. Aquella noche no podía conciliar el sueño, así que terminé saliendo de mi dormitorio. Me sentí tan lleno de energía que tuve que ir a correr para liberarla porque la cabeza me iba a estallar. No podía respirar, me estaba sofocando y trastabillé hasta llegar a la fuente, donde me vi obligado a meterme para bajar la temperatura de mi cuerpo. Sentí que el corazón me quería salir por la boca, fue espantoso. Estaba esperando el infarto, veía todo oscuro. Alguien me dio una palmada en la espalda con tal fuerza que pensé que me había caído una roca encima. Las náuseas se hicieron tan fuertes que terminé vomitando una pasta blanca que no duró mucho antes de evaporarse. Cuando recuperé la vista me di cuenta de que estaba en alguna parte del bosque. Las cosas dejaron de darme vueltas. Por más que busqué no pude encontrar a aquel que me había ayudado momentos antes. Debía ser mi siguiente tutor, y se había tomado muy en serio eso de esconderse de mí. Miré en todas direcciones, intenté sentir su presencia, pero fracasé. En cambio pude ver a Félix, el cuidador del laberinto. Venía cargando algo, un paquete que reconocí como un cuerpo en una bolsa. Estaba amaneciendo, aunque había mucha bruma. Aún no podía caminar, pero de lejos vi que enterraba el cuerpo entre 2 pinos y luego se iba. Claro que al recuperar la fuerza en las piernas corrí hasta la fosa, y recuperé el cuerpo. Lo saqué con mucha dificultad, estaba más pesado de lo que hubiese esperado por su tamaño, debía medir unos 50. Cuando removí la bolsa conseguí ver que se trataba de una mujer. A pesar del estado tan lamentable en que se encontraba, pude comprobar que era ella. Milenka. La arrastré hasta un lugar donde le diera mejor la luz. No había duda. No pensé que fuese una casualidad. Ella era la única mujer en el mundo que me había hecho sentir algo. No podía equivocarme, tenía que ser una de esas malditas pruebas. Mi nuevo maestro me había obligado a salir de cama, y llegar hasta aquí. No supe cómo llegué al bosque, viajé al menos 3 kilómetros sin tener noción alguna. Debía ser un hombre muy poderoso. Incluso así era realmente bella. Sus ojos cristalinos, tiernos, y a la vez intensos, me hicieron pensar que seguía con vida. Toqué su pecho, le busqué el pulso en sus muñecas, e intenté sentir su aliento sin éxito. Las sombras querían apoderarse de mí, pero no cedía a mis impulsos más animales. No podía arrojarla de nuevo a la zanja, ella merecía algo mejor que esto. Ella había terminado aquí por mi culpa, para ser parte de este infame modelo educativo en donde yo debía averiguar qué demonios estaba pasando. No podía permitirme fallar la prueba. Tenía que ir más allá. Mi mente se cegaba, me abrumaban los pensamientos de fracaso, y la lujuria. Sobre estas dos se avecinó la ira. Eran como aves carroñeras devorándome por dentro.
Estaba más pesada cada vez, si es que eso era posible. La metí de nuevo en la bolsa, y la arrastré con dificultad hasta una de las bodegas de la logía. Nadie del club hablaba conmigo, y si me veían pasaban a través de mí, como si fuese un fantasma. No tendría ayuda hasta que encontrase a mi tutor. Estaba solo, así que traté de experimentar. Probé con mi libro rojo. Intenté producirle todas las sensaciones. Comezón, placer, dolor. O sentimientos pasajeros. Ira, duda, enamoramiento. Pronto me di cuenta de que mi acometida era tan absurda. Era un niño intentando devolver la vida a un pajarillo muerto. No conocía más magia, y no tenía idea de lo que debía hacer. Me sentí observado, presionado por la logía. Tenía que lograrlo. Además quería a esa mujer. Le di un beso en la frente, y la escondí en uno de los estantes. En clases estaba paranoico. Sentía que iban a venir por mí en cualquier momento. O que me expulsarían. Zaptrix me tocó el hombro y yo me volteé y le di un golpe en el rostro. ¿Qué rayos te pasa?, preguntó. Son las sustancias. Soy un adicto, le confesé. Evelis se levantó de su asiento, muy molesta, y se fue. Axel me dijo que me tomase un descanso. Parecía un cadáver. Las clases y el curso de la logía me estaban matando. Zaptrix me dijo que se decían un montón de cosas sobre mí a mis espaldas. Que fuese un apestoso adicto era la menor de ellas. Siempre con espasmos, siempre me veía mal, enfermo. Además estaba la repentina cojera, y ese bastón. Se contaba que estaba metido en cosas peligrosas y horribles. Pero yo te aprecio. Si fuéramos del mismo grupo sanguíneo, te donaría mi sangre, dijo abrazándome. Su discurso vehemente me dio una idea. En el libro de embrujos se hablaba de cómo podías robar la risa a alguien, o hasta su voz. Todo por 2 horas. Pero, ¿qué tal si esto se llevaba al límite? Para algunas culturas, la voz es el alma de las personas. ¿Qué tal si algo tan sencillo como el hurto de la voz, derivaba en algo tan complejo como el hurto de un alma? Podía ser un absurdo, pero valía la pena intentar porque no tenía nada. La voz de otra persona podía conservarse en agua. El embrujo era en realidad muy simple. Quise probarlo con Zaptrix, pero todavía de vez en cuando tenía comezón, así que busqué a una chica que tuviese la misma estatura que Milenka. La idea era robar su alma, por medio de la voz, y luego dársela de beber a mi amada. Sonaba estúpido, pero tenía que hacer algo. Hasta para poder seguir en la logía, tenía que salvarla. La secta no me desvelaría más secretos si yo no pasaba de aquí. Estuve siguiendo a una chica con la misma complexión que Milenka, y esperé el mejor momento. Cuando se sentó en una banca a platicar con sus amigas, me posé detrás de ella, y lancé el conjuro. Poco a poco se puso afónica, luego fue perdiendo la voz, hasta que se quedó sin habla. El agua en la copa de vino se puso turbia, y yo continué hasta que fue por completo negra. Las otras chicas tuvieron que sostener a su amiga cuando se desplomó frente a sus propios ojos. Y yo escondido detrás de un abeto, a 1 metro de distancia. No había tiempo que perder, tapé la copa de vino con la palma de mi mano, y corrí hasta la bodega. El líquido adentro hervía y me quemó la mano. Pero aún así no la solté. Saqué a Milenka y le di a beber el brebaje. Más bien se lo arrojé adentro de la garganta. Cuando parecía que nada iba a pasar, abrió los ojos. Y de esta manera, queridos amigos, el relato ha llegado a su fin. Claro que tiene una continuación, y ya estoy terminando de revisarla, para poder compartirles la mejor versión, actualizada, y ligeramente distinta. Si quieren las versiones originales, tal como las publiqué, pueden encontrarlas en mi Patreon. Ya saben, recomienden el canal, déjenme algún comentario, o suscríbanse. Quiero mandar un abrazo a mis suscriptores, beso helado a mis hermosas suscriptoras. Y a mis patrocinadores, la magia pura y poderosa de la creación. Cuídense mucho. Adiós.